del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, en este jueves de Pascua, en los Hechos de los Apóstoles 8, 26, 40, vemos que el ángel del Señor habla al diácono Felipe y lo manda a hablar con el ministro de la reina de Etiopía, que después de haber venido a Jerusalén a adorar, se regresa a su país. Y este hombre no pierde tiempo, está en su carro de caballo, entonces está leyendo la Sagrada Escritura y está leyendo el profeta Isaías. Y el ángel que llevó a Felipe ahí cerca de él, Felipe pregunta al ministro: ¿te parece a ti que entiendes lo que vas leyendo del profeta Isaías? Él contestó: ¿cómo lo he de entender si alguien no me lo explica? Entonces, leer la Biblia por su propia autoridad y solito no es fácil. Aquí vemos el texto que no entiende. Está leyendo, pero no entiende. Entonces el ministro de la reina rogó al diácono Felipe que subiese y tomase asiento a su lado en su carro. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue conducido al matadero, y cual cordero que está sin balar en manos del que lo trasquila, así el Cristo no abrió la boca. Después de sus humillaciones ha sido libertado del poder de la muerte, resucitado, a la cual lo condenaron. Y pregunta el ministro a Felipe: dime, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? Y tiene razón, el profeta habla, pero ¿de quién habla? Entonces Felipe, tomando la palabra y comenzando por ese texto de la Escritura, le evangelizó a Jesús. No dice qué dijo, pero dice que este que fue matado, que resucitó, bien es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, que murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que resucitó, que mandó a sus apóstoles y sus ayudantes, aquí el diácono Felipe, a predicar, ayudar y bautizar. Todo esto Felipe aquí no lo dice el texto, pero sí lo dijo oralmente, está subsentido. ¿Por qué? Porque después dice, empezó a evangelizarlo acerca de Jesús. Entonces contó toda la historia de Jesús y quién es Jesús y el bautismo que Jesús instituyó. Entonces, cuando llegaron a donde había agua, dijo el servidor: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, respondió Felipe, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. A lo que dijo el siervo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandando parar el carro, bajaron el siervo al agua, bajaron Felipe el siervo bajó al agua y Felipe lo bautizó. Y al salir del agua, el Espíritu Santo llevó a Felipe a otro lugar, y el hombre, dice, hinchado de orgullo, se fue a su país y también a explicar lo que había escuchado, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí en este capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles 26-40, que sí dice que evangelizó Jesús, pero no dice nada que le dijo. Pero esto que decían oralmente, se llama la tradición apostólica. Los primeros 15, 20 años no hay nada escrito, todo es oral, oralmente comunicado, y finalmente poco a poco empezaron a escribir. Incluso cuando escriben, no escriben todo. Dice que empezó a evangelizarle acerca de Jesús, pero ¿qué dijo? No dice. Entonces la enseñanza apostólica, la enseñanza oralmente dada, se llama tradición apostólica, que es palabra de Dios y que fue comunicada por los apóstoles y sus ayudantes a los obispos y sacerdotes siguientes. Aunque no tuvieran nada escrito, bien, no es grave. ¿Por qué? Porque de sacerdote a sacerdote, de obispo a obispo, el mensaje fue comunicado. De hecho, San Pablo, segunda carta a Timoteo 2:2, dice: lo que oíste de mí, no dice la carta que te mandé, dice: lo que oíste de mí, transmítalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros.
O sea, hay una comunicación oralmente transmitida a la vez de la autoridad divina, a la vez del mensaje y a la vez de la doctrina, en todos sus aspectos. Entonces, una parte fue escrita, la llamamos evangelio, y la parte no escrita llamamos traducción apostólica. Pero evangelio y traducción apostólica forman lo que llamamos el evangelio completo. El evangelio no es solamente, no es el libro. Cuando Cristo subió al cielo, el jueves de la ascensión, vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones, y bien, no hay ningún evangelio escrito, no hay libro. Es la doctrina, el conjunto de la doctrina enseñada, que llamamos evangelio buena nueva, buena noticia. Entonces, los que quieren apoyarse únicamente sola escritura, como dijo el precursor del anticristo Martín Lutero, bien, es mentira. Esto contradice el evangelio. Contradice el evangelio. Sola escritura no es verdad. San Pablo lo dice, segunda carta a Tesalonicenses 2:15, dice: os felicito de guardar las traducciones en el cual fuisteis evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Entonces eso también es algo importante de saberlo. La Biblia, palabra de Dios escrita, es de la Iglesia Católica. Y únicamente la Iglesia Católica está habilitada a explicar esto, a comunicar esto y a defender esto. La prueba que sola doctrina de Lutero es falsa, hay 80.000 disque iglesias, 80.000 interpretaciones diferentes, contradictorias. Eso es un desastre, y ese desastre no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unifica. Un día un pastor protestante me dijo: padre, lo que a mí me gusta en la Iglesia Católica es la unidad. Nosotros estamos subdivididos, fragmentados. Es normal, hijito, es normal, porque usted no tiene Espíritu Santo. Pretenden tenerlo, pero no lo tienen. Mire, por ejemplo, la oración de la misa de hoy dice: oh Dios, que has reunido a las diversas naciones en la confesión de tu nombre, haz que los renacidos, los recién bautizados, en las aguas del bautismo tengan una misma fe en su espíritu y una misma piedad en sus acciones. Misma fe. No hay fes, no hay credos. Hay el credo y hay la fe auténtica que la Iglesia Católica recibió y tiene que comunicar. Los católicos no tienen derecho de decir que cada quien su religión, su interpretación, no es verdad. San Pablo es muy claro. La carta a los Gálatas 1:8, ¿no? Si nosotros mismos, si un ángel del cielo viene a anunciarles un evangelio distinto, una enseñanza distinta, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Lo dije, vuelvo a repetir: aunque un ángel venga del cielo, y bien que sea maldito, sea anatema, no es posible que la doctrina cambie. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No pasarán. Y la única encargada de explicar la palabra de Dios es la Iglesia Católica. Si usted toma el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es un tesoro de primera, una suma de teología espiritual, moral, dogmática, es una maravilla este catecismo. Y bien dice la pregunta 7 u 8 al inicio, primera página, dice: ¿de quién debemos aprender la doctrina cristiana? Debemos aprender la Iglesia Cristiana Católica. De la católica, ¿por qué? Porque es la única iglesia que recibió el poder, la misión, el encargo de predicar la palabra de Dios a la gente. Entonces, los que fundan sectas pecan mortalmente. Los que fundan sectas se pierden para perder las almas. San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía, que fue condenado a los leones en el año 107, en su carta a los Efesios dice: el que falsifica, corrompe el evangelio del Señor Jesús, irá al infierno él y los que lo escuchan, los que le hagan caso. Por eso un católico nunca debe recibir en su casa a esos herejes que van de puerta en puerta a predicar un falso evangelio. Sí, pero padre, por cortesía, por educación los recibo, los escucho. No, señor, tu cortesía, tu educación es muy mal entendida. Si alguien viene a insultar a tu padre, madre, robarte, matarte, no lo escuchas, no hace caso, huyes, ¿no? Y bien, esta gente viene a corromper tu fe, viene a falsificar tu fe,
viene a alejarte del Dios verdadero, del Cristo verdadero. Viene a entregarte un mensaje que no es de Cristo, que se hace pasar por Cristo. Entonces, el que escucha al hereje, el hereje que funda una falsa iglesia, y el que escucha al hereje, dice San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía de Siria, martirizable en el 107, irá al infierno. Entonces, es algo serio. Únicamente de la Iglesia Católica debemos recibir el mensaje cristiano. ¿Y dónde está ese mensaje cristiano? Bien, está en la tradición apostólica. Lo que siempre la Iglesia enseñó, eso es la fe. La fe no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No es que porque estamos en el siglo XXI que vamos a cambiar la fe. Cristo dijo hace 2000 años, ámense unos a otros. No vamos a decir, es muy viejo eso, tenemos que cambiarlo. Odiense unos a otros, esto no es posible. No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás. Bien, esto, cielo y tierra pasará, no pasará. ¿Por qué? Porque es ley divina. Entonces, los que quieran adoptar el Evangelio según las costumbres de hoy, que no sé qué, que puede hacer tal cosa, no es posible. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios que es omnisciente, Dios que es inmutable, Dios que veía y ve todos los siglos, todos los tiempos de un golpe, y bien dijo, tal cosa es pecado y siempre quedará pecado. Esto no va a cambiar. Si el adulterio es pecado, declarado pecado mortal, bien, hace 2000 años y más, bien, siempre será pecado mortal. Si ser homosexual es pecado mortal, el que practica este pecado es pecado mortal. Esto no va a cambiar, aunque toda la gente diga el contrario. Dios no depende de los hombres. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, y por lo tanto debemos aprender la palabra de Dios de la iglesia de Dios, que es la iglesia que tiene 2000 años. ¿Y cuál es la que tiene 2000 años? Es la católica, ninguna otra. El que funda una disque iglesia peca mortalmente, irá al infierno. Y los que le hacen caso irán al infierno. Sí, pero yo sigo la Biblia. ¿Cuál Biblia? Toda Biblia no es Biblia. Hay Biblia y Biblia. La Biblia verdadera y la Biblia falsificada. La Biblia falsificada no es palabra de Dios. Un vaso de leche con veneno. Sabe leche, tiene color de leche, olor de leche, gusto de leche, pero no es leche. Es leche corrupta, leche tóxica. Lo mismo la Biblia. Toda palabra de la Biblia falsificada deja de ser palabra de Dios. Por desgracia, en esta Biblia que nos robaron los protestantes y la falsificaron, la Reina Valera hispana tiene, edición paso protestante, 2.900 falsificaciones. Errores graves de traducción. Gravísimo esto. Por ejemplo, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Ellos qué dicen? Dios te salve, la favorecida de Dios. Espere, no es igual. Llena de gracia, llena de santidad. Eres santa, serás santa y fuiste santa. Eso es llena de gracia. Siempre fue santa, fue llena de gracia, santidad. La favorecida de Dios, ¿en qué? Soy un ser humano, no soy gusano, soy favorecido de Dios. Eso no explica la misma cosa. No tienen derecho a hacer esto. El demonio usa la Biblia para pervertir la fe cristiana y alejar la gente de las fuentes de la salvación. Hoy muchos dicen la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me cubre, hasta se visten de camisa roja. Y bien, espere, te cubre. ¿Cómo te cubre? No es porque lo dices, te cubre. Te cubre con los sacramentos, al bautismo. El que cree se bautiza, se salva. Se cubre con perdón de los pecados. Te cubre al beberla en la Santa Comunión. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. Entonces mantengámonos católicos y en la iglesia católica, no cualquier iglesia fundada por cualquier charlatán, falso profeta. Nuestro Señor lo dijo. Muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros. ¿Qué dice Cristo? Aléjanse, obradores de iniquidad, nunca jamás os conocí. San Mateo 7, 15, 23. Es algo serio esto. Entonces, católico, no otra cosa. Y católico significa cristiano de la iglesia universal, de la iglesia una santa católica apostólica, la que tiene 2000 años.